Bienvenidos a su programa Descifrando Enigmas. Esta es la primera edición de este programa donde buscamos resolver las preguntas más difíciles que todo ser humano se ha hecho. Quizás usted se ha preguntado, ¿qué es un enigma? Un enigma es una pregunta difícil de resolver. Y es por eso que en cada segmento de este programa estaremos explorando diferentes preguntas que todos nosotros nos hemos hecho en el transcurso de la vida. Estaremos explorándolas a través de expertos, a través de información, a través de entrevistas, a través de encuestas y muchas otras opiniones que son pertinentes para resolver estos cuestionamientos de todo ser humano. Así que te doy una fraternal bienvenida. Mi nombre es Rolando David Aguirre y estaré contigo en cada segmento de tu programa Descifrando Enigmas. Y para dar inicio a su programa Descifrando Enigmas, hemos decidido empezar con la pregunta: ¿el porqué de la vida? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Creo que todos nos hemos hecho esa interrogativa en alguna instancia de nuestras vidas. Así que para ello hemos decidido encuestar a algunas personas en referencia a este enigma. Veámoslo. Bueno, yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos desde que llegamos aquí, ¿verdad?, a nacer, ya que queremos saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Siempre vamos a querer lo mejor. Si lo vemos del punto espiritual, queremos ir al cielo, queremos creer en ese paraíso que sí existe, ¿verdad? Pero si lo vemos también de un punto secular, humanamente aquí, pues también queremos lo mejor, queremos una comodidad, queremos la felicidad. Yo pienso que es para que cualquier ser humano se realice, vaya, se eduque, y todos tenemos un propósito, ¿verdad? Lo principal es formar una familia. Al formar una familia nosotros nos completamos como seres humanos. Vivimos en esta vida para disfrutar las aventuras y nomás para disfrutar qué es lo que pasa todos los días. No nomás es de trabajar, pero qué pasa cuando estás trabajando. Necesitas que hacer bastantes amigas, amistades, para que tú también puedas disfrutar con ellos. Yo pienso la razón de las que estamos viviendo es para hacer algo mejor de cada uno. Yo creo que cada quien tiene los instrumentos para hacer esta vida un mejor lugar para todos. A mí me gusta mucho disfrutar la vida, Dios por eso te dio la oportunidad para disfrutar, estar feliz, tener amor de tus papás y divertirte. Divertirse, disfrutar la vida, ser felices, hacer una buena obra. ¿Cuál es la clave para vivir esta vida y no solo sobrevivir? Para la respuesta a esta cuestión, regresamos al estudio. Soy Rosy Pequeño para Descifrando Enigmas. Gracias, Rosy, por estas entrevistas y qué interesantes respuestas. Es por eso que vamos a continuar dialogando acerca de este enigma del porqué de la vida. Y para ello hemos invitado a algunos especialistas en este tema. Vamos a estar en una mesa de diálogo, de discusión acerca de este enigma del porqué de la vida. Al regresar, después de una pausa, estaremos explorando más a fondo el porqué de la vida. No te vayas en tu programa Descifrando Enigmas. Cuando la experiencia cuenta, la Oficina Legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Gracias por continuar en sintonía de su programa Descifrando Enigmas. Es un gozo poder compartir este tema del porqué de la vida. Y para continuar en el diálogo de este tema, tenemos alrededor de esta mesa unos especialistas que van a aportar mucho en su rama de influencia acerca de este tema. Y déjenme presentarles cada uno de ellos. A mi lado derecho tengo al doctor y ginecólogo Juan Manuel Vergara. A mi lado izquierdo tengo a la psicóloga clínica Ana Almanza y también al doctor y pastor Julio Guarneri. Vamos a explorar este tema en manera de mesa redonda para poder aportar un poco y ampliar su cosmovisión acerca del porqué de la vida. Y vamos a iniciar con este diálogo, doctor Juan Manuel Vergara. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el inicio de la vida para usted como médico? Bien, pues este tema del todo interesante, muy interesante este tema,
Siempre este tema ocasiona controversia y es un tema que se ha estudiado desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la opinión pública, que ya lo vimos con las entrevistas. Quiero decirles que la vida se inicia desde el punto de vista médico o científico con la anidación, con la implantación del huevo. Mucha gente piensa que el inicio de la vida es cuando se realiza la fecundación, pero realmente no es así. La unión del óvulo y el espermatozoide no es el inicio de la vida. Desde el punto de vista médico, repito, es con la implantación. Después de que el óvulo fecundado camina a través de la trompa de Falopio y se anida en el útero donde va a seguir su proceso, es cuando inicia la vida. Aquí ya vemos o podemos lograr una evidencia de esta anidación a través de una imagen ecográfica o ultrasonográfica. Aquí podemos ver ya una burbuja, por decirlo así, con la membrana o la placa embrionaria, donde a la sexta o séptima semana de embarazo podemos ya lograr ver el latido cardíaco de ese embrión. Entonces es donde inicia la vida, con la implantación. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muchas gracias, doctor. Y seguimos en este diálogo y yo quisiera preguntarle a la psicóloga clínica Ana Almanza, ¿qué piensa usted del origen de la vida en su práctica? Que le han hecho preguntas acerca del porqué de la vida. Cuénteme su experiencia. Claro que sí, mira, en este enigma yo creo que va muy aunado a lo que son la cuestión biológica, porque los seres humanos hacemos este parámetro de vida al momento de nacer y hay quienes cuestionan dónde empieza la vida, como lo menciona. Y este es el nacer, el crecer, el multiplicarse o reproducirse y luego morir. Y esta es una búsqueda tan simple, bueno, desde nuestra perspectiva es esa búsqueda del yo, esa búsqueda de quién soy, qué es lo que hago aquí y a dónde voy. ¿No? Es esas preguntas inquietantes que para la mayoría de las personas es encontrar esa respuesta, y a muchos les causa angustia, a muchos les causa pues lo difícil de encontrar una respuesta que todos quisiéramos que se diera. Y otro es esa búsqueda del yo, mencionaba, y otro es la satisfacción del yo, ¿no? Querer buscar el placer, querer buscar el solamente vivir la vida, querer la riqueza, querer el poder, querer el control. Y también estamos hablando de una prolongación del yo, el no querer morir, el querer buscar siempre una respuesta, querer permanecer en esto. Entonces, es una incógnita de hacia dónde voy también. No solamente de dónde vengo, sino a dónde voy. Exacto. Y de qué manera yo puedo vivir mi vida para tener significado en esta vida, para ser trascendente. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Pastor y doctor Julio Guarneri, desde el punto de vista bíblico, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión acerca del inicio de la vida? Gracias por la oportunidad de tener este diálogo. Obviamente las aportaciones que ya se han hecho del punto de vista científico y del punto de vista psicólogo ofrecen observaciones del punto de vista de lo que se puede medir humanamente hablando, y es lo que la ciencia aporta, es el qué, el cómo, de lo que se puede medir, observar. Desde el punto de vista psicólogo es la intuición, lo que existe dentro del alma que busca significado, ¿no? Del punto de vista filosófico podemos tratar con la pregunta del por qué, ¿verdad? Porque aunque eso no se puede observar, sabemos que existe esa inquietud dentro del ser humano, y podemos llegar a conclusiones usando el intelecto, la razón humana, que es uno de los dones que Dios nos ha dado. Podemos tratar de llegar a ello a través de la experiencia humana, o podemos llegar a ello a través de alguna autoridad externa a nosotros, que pudiera ser ya sea la ciencia o alguna revelación. Y en el caso
bíblico, tenemos en la Biblia una revelación que se nos ha dado de Dios. Entonces, tenemos la experiencia del rey Salomón, que en la Biblia busca el significado de la vida. Un rey bastante rico, bastante bendecido, y empieza por su propia experiencia a buscar el porqué. Y lo que encuentra en su investigación es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Wow, qué buen punto, pastor. Seguiremos explorando después de una pausa comercial este enigma en este diálogo del porqué de la vida. No te vayas, sigue con nosotros. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia. Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. Regresamos en este diálogo del porqué de la vida y estábamos tratando, Pastor Julio Guarneri, acerca de la historia de Salomón y algunas conclusiones a las cuales él llegó. Sigamos dialogando al respecto. Sí, pues Salomón, uno de los hombres más ricos y más sabios que ha existido en la historia, pudo experimentar, pudo explorar los placeres de la vida, la abundancia, la prosperidad financiera, pudiéramos decir. Y llega a la conclusión de que después de todo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa eso? Pues realmente que al fin de la experiencia, del placer, uno queda igual. Que cuando uno se pone a considerar qué hay nuevo debajo del sol, se da cuenta que uno es muy pequeño y que no puede añadir significado a la vida, que la vida tiene su curso, las estaciones tienen su curso, todo tiene su tiempo. Y entonces el ser humano queda sin significado cuando busca el placer por sí mismo. Y entonces el rey Salomón descubre que el significado de la vida verdadero es conocer al Creador, estar en contacto con el Creador y disfrutar lo que Él ha creado. Y eso regresa al libro de Génesis, el libro de inicios, ¿no? Génesis 1, donde después de toda la creación, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo cual quiere decir que como corona de la creación, sobre la tierra, sobre los animales, sobre la vegetación, Dios forma al ser humano a su imagen y semejanza. De tal forma que pueda tener relación con el Creador, de tal forma que pueda reflejar la gloria del Creador, de tal forma que pueda compartir el dominio del Creador sobre las cosas creadas. Y es solamente en relación, cuando el hombre encuentra esa relación con el Creador, que encuentra el significado de la vida. Entonces, el porqué de la vida está relacionado con el Creador. Absolutamente. Nosotros necesitamos regresar a tener esa relación íntima con el Creador. ¿Qué piensa usted, doctor, de esto? Bueno, el pastor mencionaba de lo de vanidad, y bueno, el significado de vanidad es hueco, ¿verdad? Al final del camino, de esa vanidad que buscamos en la vida, pues quedamos huecos, ¿verdad? Si usted me hubiera hecho esa pregunta hace 20 años, tal vez hubiera sido otra mi respuesta, ¿verdad? Porque ahora no solamente a mis pacientes les doy el aporte terapéutico a su problema, sino se llevan un mensaje de lo que yo he aprendido referente a Dios. Entonces, no sé si aquí Ana complemente algo de esto, pero buscando el propósito de nuestra vida, el porqué de nuestra vida, lo representan con un rompecabezas. Donde nosotros como humanos siempre estamos intentando acomodar las piezas de ese rompecabezas, buscando lo que ya mencionaron, felicidad, el poder, el estar bien, el disfrutar, el ayudar a otros. El propósito, ¿no? El propósito. Pero cuando encontramos quién nos ayuda, que es Dios, a acomodar esas piezas, lo logramos con facilidad y encontramos realmente la felicidad en nuestra vida. Gracias, doctor. Ana, ¿qué piensas de eso? Somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma
y cuerpo, ¿no? En el alma tenemos los sentimientos, las emociones y la voluntad, y creo que con eso es lo que lidias todos los días con tus pacientes. Y en este propósito de la vida, en estas preguntas, en estas disyuntivas, ¿cómo podrías responderle a un paciente que llega a tu consultorio y te dice, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo le responderías desde el punto de vista psicológico? Pues mira, desde esa perspectiva que tienen de su misma vida, en lo personal es ayudarles a encontrar su verdadera identidad, ¿no? Okay. Ellos están en esa búsqueda de quién es, en esa búsqueda de identidad, y lograrles conectar con esto que decimos que creemos firmemente, que es conectarnos con el Creador, relacionarnos con Él, y el poder entender que de ahí proviene la vida, y que esas personas pueden saber verdaderamente su propósito, su estadía en este mundo. A ellos les da una perspectiva diferente de cómo se están desarrollando en sus emociones, cómo se están desarrollando en la forma de pensar de sí mismos y en el mundo en que les rodea. Entonces ya estábamos hablando también de ahora no solamente saberse, tener una identidad, sino ahora proyectarse hacia los demás, cómo poder relacionarse de una manera mucho mejor y más saludable. Entonces esto ya engloba, te da ese cierre de ahora quién eres y cuál es la perspectiva de Dios de que tú estés aquí en este mundo y con la gente con la que estás compartiendo, ¿no? Entonces, pues como seres tripartitos, ¿no? Tenemos el origen de nuestra existencia, como nos decía y compartía el doctor. Tenemos también nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y tenemos el área del espíritu, el área espiritual. Y creo que en el área espiritual muchos tienen preguntas, ¿no? Porque del cuerpo quizás tenemos muchas respuestas, cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, qué debemos hacer con nuestro cuerpo, cuál es el propósito de nuestro cuerpo, nos reproducimos, tenemos hijos en esta vida, tenemos un propósito, ¿verdad? En el alma, pues nos enamoramos, nos casamos y tenemos una vida que podemos tener aquí en esta existencia. Pero en lo espiritual muchas personas tienen esa disyuntiva. ¿Qué tengo que hacer en mi vida espiritual? ¿Hay una vida espiritual? Si hay vida, ¿hay una vida espiritual? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? En esa área, el anhelo del ser humano, el de estar buscando en esa área emocional, es lo que están buscando, es precisamente identificarse con su Creador, porque es el Señor que Él ha sembrado en los corazones de todo el ser humano ese anhelo por la eternidad, ¿no? Ese anhelo por buscar lo que no pueden percibir desde su estado emocional o de su estado físico, sino es esa necesidad de querer llenar y buscar para poder llegar a conectarse con ese quien lo creó, quien lo conoce perfectamente, ¿no? Entonces, ese anhelo está ahí porque el Creador lo puso de buscarle a Él en algún momento. Entonces, regresamos a la idea de que hay un hueco en el corazón del ser humano. Qué interesante este diálogo. Al regresar de una pausa, seguiremos explorando este enigma del porqué de la vida. No te vayas, sigue con nosotros. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Seguimos en tu programa Descifrando Enigmas, en este diálogo del porqué de la vida. Y en este diálogo hemos visto algunos principios, ¿no? El origen, el propósito, hemos visto de la identidad que acabamos de hablar y hemos también visto de que el hombre tiene un hueco en el corazón, un vacío en el corazón. ¿Qué tal si continuamos con ese diálogo? Pastor, ¿qué piensa usted acerca de esto? Gracias. Creo que es interesante lo que tú pudiste remarcar en cuanto a el aspecto físico, emocional y espiritual del ser humano. Creo que en la conversación es importante hablar de esos aspectos, pero también creo que es importante ver al ser humano de una forma integral. Okay. Porque cuando vemos la caída en el jardín del Edén y el hombre desobedece a Dios, ahí hay una pérdida que no solamente es espiritual, pero es física, es emocional. Hay una desconexión que afecta a toda la creación. Y entonces el problema del hueco, el problema de identidad, el problema de la eternidad,
tiene que ser visto de una forma integral que incluye lo espiritual. Jesús le dice a un hombre muy religioso, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. En otras palabras, no puede experimentar la vida al nivel que Dios la diseñó y la creó. Y cuando este hombre religioso pregunta qué quiere decir esto de nacer de nuevo, él le dice, no estoy hablando de lo físico, sino de lo espiritual. Entonces hay necesidad de un nacimiento espiritual que nos vuelva a conectar con el Creador y empiece a poder resolver, a poder renacer todo lo que el ser humano es, como un solo ser humano que se relaciona a su Creador. Claro, es este aspecto holístico, ¿no? De que somos un ser integral. Y quizás con esa conversación, doctor, ¿qué podemos pensar desde el aspecto médico, ¿no? De que el ser humano es un ser integral. ¿Ha podido usted tratar esto? De que cuando vienen con una enfermedad, usted les puede tratar muchas veces sus emociones, muchas veces compartir acerca de su espiritualidad. Sí, realmente mi consultorio pues me da la oportunidad de eso, ¿verdad? No solamente, como les decía, de dar el tratamiento médico, sino dar un tratamiento para esa emoción, para esa herida del alma que a veces tenemos y que no encontramos quién nos atienda, ¿verdad? O no sabemos a quién recurrir. Y bueno, tengo la oportunidad de sembrar la semilla o de dar la orientación para esa herida del alma. Y me imagino que muchas veces el problema no es físico, sino que es un problema emocional. Entonces aquí nos referimos a la psicología, ¿no? Muchas personas psicomatizan. Quizás puedes explorar un poco en ese tema, ¿no? De que muchas personas vienen y físicamente se sienten mal, pero de verdad lo que tienen es un vacío en su corazón. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, de hecho que sí, esas emociones van y traspasan en lo que es la dimensión corporal. Y sí, uno de nuestros primeros recursos es acudir a los médicos para que ellos revisen esa área corporal. Trabajamos lo que es las emociones, los pensamientos y todo este poder interno que pueden ellos aplicar para hacer cambios en su vida. Más sin embargo, todavía estamos apelando a que las personas deseen y quieran abrir su corazón para poder dar ese espacio al área espiritual. Necesitan crecer también en esa área, no solamente en conquistar sus emociones, no solamente en tener control de su pensamiento, de ese poder interno, sino que también en base a que ellos crezcan espiritualmente, pues ellos también van a tener esa riqueza interna emocional y que va a llegar a impactar la sanidad de su cuerpo. Claro, el entrelazamiento de esto es vital, porque muchas veces se puede tratar lo físico y se queda quizás troncado allí, ¿no? Muchas veces se trata lo emocional y también se queda troncado allí. Y nos lleva a la espiritualidad. Regresamos a ese punto del nuevo nacimiento. Me llama la atención el nuevo nacimiento, porque así como hemos explorado de que hay un nacimiento, de que hay un inicio de la vida, también hay un inicio de la vida espiritual, ¿verdad? Es necesario que tengamos dos nacimientos entonces, el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual es el que nos va a dar a nosotros también la libertad y el dominio para poder gobernar sobre nuestros sentimientos, emociones y voluntad, y también para que estemos bien en nuestra vida física. Qué hermoso. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Si ustedes me pueden resumir y dar un consejo a la teleaudiencia que está ahí viéndoles como doctor acerca del origen de la vida, ¿qué conclusión puede darles ustedes y qué mensaje? Bien, pues para el hombre y la mujer, todos como hombre o mujer aportamos la semilla o el gameto para dar origen a una nueva vida. Entonces, mi recomendación sería el que seamos buenos mayordomos con nuestro cuerpo. Los abusos, los excesos, el tratar bien a nuestro cuerpo para que cuando aportemos esa semilla, el origen a una vida sea de lo más sano. Ok. Gracias, doctor, por su participación. Gracias a usted. Ana. Pues mira, la invitación es que puedan conocerse, puedan invertir en conocer sus emociones, sus pensamientos, la forma en que están en ese mundo interno que ustedes tienen, que cada uno de nosotros tenemos. Pero también conocer a ese ser que te creó tal cual. Entonces, para mí la vida podría ser un regalo que viene del Creador, de ese Creador soberano, que no hay que pedirle permiso a tus papás incluso, Él pensó en ti.
es significado, la vida tiene significado ahora cuando tú encuentras que Dios es importante en tu vida y que te planeó así. Tiene propósito ahora, ya sabe usted de dónde viene, qué es lo que a Dios le ha mandado a hacer y hacia dónde va. Entonces, para mí es regalo, significado y propósito. Eso para mí es la vida. Gracias, psicóloga, por esa aportación. Y pastor, doctor Julio Guarneri. Muy de acuerdo con lo que ya se ha dicho y como conclusión quisiera decir, Jesús dice que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la vida verdadera está en Cristo. Jesús es el único que nos puede dar ese nuevo nacimiento. Es un regalo, como ya se ha dicho, no es algo que nosotros tenemos que orar por nosotros mismos. Lo recibimos y de ahí, de ese nuevo nacimiento, entonces se dan las demás cosas que aportan a la vida física, a la vida emocional, a la vida social, a la vida intelectual. Muchas gracias, pastor. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por tomar el tiempo de venir a este primer segmento de su programa Descifrando Enigmas. Y queremos seguir el diálogo a través de nuestras redes sociales. Por favor, visita nuestra página de Facebook, que es Calvary en español McAllen. Y también puedes escribir al correo electrónico descifrandoenigmas@calvarymcallen.org. Ahí aparece en la pantalla descifrandoenigmas@calvarymcallen.org. Al escuchar estas opiniones de estos especialistas, podemos llegar a ciertas conclusiones. La primera de ellas es que en todas las opiniones nos llevan a un creador. Tenemos un hueco en nuestra existencia y por eso necesitamos regresar a nuestro creador. La segunda es que hay un problema en nuestro corazón y ese problema solo puede ser resuelto cuando tenemos una relación con Cristo Jesús, cuando podemos llenar el hueco y el vacío de nuestra existencia. Te invitamos para que en la próxima oportunidad podamos explorar acerca de la muerte. Hemos tratado de la vida en este enigma y esperamos que hayamos ampliado un poco tu cosmovisión, la manera de ver la vida. Y en la próxima emisión de tu programa Descifrando Enigmas estaremos tratando acerca del porqué de la muerte. Que Dios te bendiga. Aquí tu servidor Rolando David Aguirre. Muchas gracias.